Vamos a seguir sumando voces y vamos a darle, digamos, más riqueza, más amplitud a esta aproximación a Rubén Castillo. Vamos a conocer más del contexto. Yo decía, uno de los colaboradores importantes en Discodromo era Carlos Maggi, el gran amigo de Rubén Castillo. Eran grandes amigos ambos. Bueno, en línea está en este momento Sergio Clefi. Yo le preguntaba ayer cómo te defino y me dijo, bueno, presentame como sobrino del pibe. ¿Está bien así, entonces? Sí, perfecto. Yo más que nada soy un... Sí. Yo soy un observador privilegiado de primera fila de momentos históricos. Yo ahora, quizás alguien ahora se enoje conmigo cuando diga la edad que tengo. Yo tengo 63 años, con lo cual en los años 69, evidentemente tenía 10 y era una esponja que absorbía lo que pasaba en esa casa tan peculiar. A ver, te pido que pares ahí. Esa casa tan peculiar. Esa casa era la casa de la familia Maggi y ahí pasaba mucho, pero mucho alboroto cultural, ¿no? De todo. Sinceramente, yo ¿cómo explicar una casa en donde algunos fines de semana en la tarde íbamos todos ahí? Tenía un gran estar, y en ese gran estar, que era, yo digo, nivel de debate bajo, se podía pasar al escritorio del pibe, que era más grande y era ya para gente con ciertos niveles, en donde algunos chiquitos nos podíamos colar a escuchar cosas. Pero ahí caía, por supuesto, Amanda Berenguer, José Pedro Díaz, Juan Silva Vila, que era el hermano de María Inés, de mi tía. Y las charlas eran de un tono en donde creo que hasta los 19, 20 años nadie podía opinar en esa casa por el nivel de lo que pasaba. Y uno de ellos era Rubén. Yo lo que conocí fue la primera imagen que tengo de Rubén. Acabas de pasar a Paco Ibáñez. Yo lo escuché ahí por primera vez, porque él traía los discos cuando no lo tenía nadie y se los mostraba el pibe. Entonces, yo conocí a Jaime Ross, yo qué sé, 6 meses antes de que el Uruguay lo conociera, porque lo tenía Rubén Castillo, lo traía, y discutían y charlaban sobre música, sobre cualquier cosa. Después, a su vez, era una casa, por ejemplo, el pibe tenía en esa casa un quincho donde guardaba el auto. Estamos hablando de la casa de Araucana. Tanto es así, después voy a repetir, cuando el tema Club del Libro, la SRL que se forma para fundar el Club del Libro se llama Arauca SRL, por la calle Araucana. En la calle Araucana, en ese quincho, por ejemplo, una vez preinauguramos o preestrenamos una obra de teatro. Mauricio Rosenkopf, también íntimo amigo del pibe y íntimo amigo de mi padre, lo nombro, ¿no? Miguel Clefi, se le ocurrió hacer La Calecita Rebelde, ¿no? Una obra de teatro, en donde los actores eran Anita Maggi, Marco, yo, mi hermana, Manolo, Flores, todos los gurises de la época, porque hay que entender que también Maneco y el pibe eran parientes políticos, se casaron con 2 hermanas. Manuel Flores Mora. Flores Mora. Sí. Entonces, claro, yo termino ser sobrino de Manolo termino siendo, a pesar de que no me llevo mucha diferencia de edad. Pero lo que quiero decir es que en esa casa también se había dado cosas muy peculiares. A ver, repito lo que acabas de contar. En esa casa se preestrenó una obra de teatro de Mauricio Rosenkopf con actores de la familia y del entorno. Mauricio, atrás de una cortina, nos dictaba texto, porque no éramos actores, y la platea, que era en el pasto, porque nosotros estábamos en el quincho, estaba, yo qué sé, Taco Larreta, estaba Rubén, estaba José Pedro, Ida Vitale, Ángel Rama. Esa era la gente que nos miraba a los niños actuar. Entonces, claro, era una casa muy, muy peculiar. Y es especialmente interesante lo que estás describiendo, porque ese era uno de los caldos de cultivo donde se gestaba Discodromo, ¿no? Uno de los ámbitos desde los cuales fluían las ideas, los nombres, los temas, ¿no? Sí, yo quiero rescatar de Rubén también el gesto humano, porque en realidad
él se mete en la familia nuestra. Nuestra familia era una familia muy peculiar, teníamos agnósticos, es decir, por ejemplo, mi padre se casa, hijo único mi padre, en una iglesia, no siendo bautizado, con un lío de la época, ¿no? Permiso del cardenal Barbieri para casarse, porque era un ateo, mi padre. Y el padrino del casamiento es Maggi, porque mi abuelo no quiso ir al casamiento porque él no entraba a las iglesias. Bueno, ya vamos entendiendo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la Navidad era un tema, porque había un católico y estaba toda esta rama liberal, digamos, ¿no? En la familia. ¿Y entonces? Entonces terminamos haciendo de la Navidad una cosa rarísima. Era un gran festejo artístico. Es decir, primero se fabricaban cuplé. Cada familia tenía que llegar con un cuplé o una obra o lo que fuera, en referencia a lo que le había pasado a otra parte de la familia durante el año. Me acuerdo mi padre, toda la familia, incluido mi abuelo, todos disfrazados de romanos, hicimos un cuplé en relación a los aspersores del jardín de Maggi, que no andaban bien, nunca anduvieron bien. Entonces le tomamos el pelo a Maggi toda la noche con los aspersores. Pero quien traía también gente y quería participar era Rubén. Entonces yo me acuerdo que montábamos un escenario en un patio interno que tenía la casa, y en ese escenario yo fui por primera vez a Aldo y Daniel, a Marga y Betty, un día cayó Rada, otra vez caía ¿cómo se llama? Frade con algún músico. Se escuchaba música desde afuera y la gente pedía a ver si se podía pagar para entrar a la fiesta esa de la calle Araucana. Era la fiesta de Navidad de la calle Araucana. Sí, pero por ejemplo, una vez le ocurrió al pibe hacer una gincana. Se llamó Magincana, porque era la casa de Maggi. Por supuesto, Rubén participó de la Magincana, estábamos todos metidos en esa onda familiar. La Magincana terminamos, por ejemplo, una de las pruebas era que Napoleón se sacara una foto en la calle Arocena y frente a la Pasiva, a García. Robamos una silla de hierro de una casa, conseguimos un disfraz de una casa que la abrimos de madrugada yendo en auto para disfrazarnos de Napoleón y sacarnos una foto con una cámara en esa época, de esas de automáticas y pudimos presentar a Napoleón en la calle Arocena. Y esas eran las pruebas que íbamos haciendo. Terminamos a las 7 de la mañana la fiesta de Navidad de CDs. Sí, era así la fiesta. Y en ese ámbito se metió, era uno más. Era difícil saber quién era pariente en ese lugar. Para mí eran todos tíos. Un cuento que yo siempre digo, un día llegó un señor muy feo, olía muy feo y tenía un cigarrillo siempre pegado en la boca, ¿no? Y entonces nos contaba cuentos, y era graciosísimo, porque los cuentos, él hacía los gestos al revés. Decía, y está quietito, quietito, y movía la mano. Y se viene acercando y hacía gesto de que se alejaba. Después me di cuenta que era Paco Espínola, que contaba los cuentos. Entonces nos entretenía los gurises Paco Espínola. Era rara la casa, es decir, vos contás esto y decís, bueno, ¿en dónde te criaste? En un ambiente extraño.